Yo, Buenos yo le días. dije, "Haga por favor, y no baja esa paciente de la camilla así porque se... Bueno, buenos días. Entonces vamos a dar inicio aquí al tema de lectura crítica. Soy Claudia Altamar, directora del programa de comunicación social. Vicky, por favor, mantén silenciado la intervención en el grupo. Nosotros normalmente en Institución Universitaria de Colombia hacemos este ejercicio de apoyo a los estudiantes que están próximos a preparar su prueba de Saber Pro. Los profesores de comunicación somos los encargados de dos módulos de este capítulo. El primero es el de lectura crítica y el segundo el de la construcción de texto. Estas habilidades son habilidades que absolutamente todos los profesionales deben tener y entonces por eso se establece que de acuerdo a la naturaleza de la carrera y del programa se evidencian en los estudiantes que están en séptimo periodo algunas habilidades, cualidades y capacidades que deben tener. En este caso, hoy están con nosotros los programas de contaduría, administración de empresas, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, comunicación social, diseño gráfico y psicología. No sabemos cuál es la razón para que no se estén autenticando, así como ustedes entraron, debió haber entrado todo el mundo, pero pues le damos la oportunidad a las personas que no han tenido ingreso todavía, que lo hagan y que se pongan al día con el tema de su revisión de la asignatura, lo que se deja hoy a través de la grabación de la plataforma. Entonces, bienvenidos al módulo de lectura crítica. Aquí específicamente en qué consiste este módulo. Básicamente evalúa las capacidades, digamos, para entender, para interpretar y para evaluar textos que pueden encontrarse tanto en la vida cotidiana como en ámbitos académicos no especializados. Por favor, los que ingresan, cierran el micrófono si son tan amables. Gracias. De alguna forma, todos los profesionales estamos expuestos a esto. Entonces, aquí vamos a revisar el desarrollo de habilidades comunicativas, escritas y orales, porque necesariamente pues partimos de la lectura de texto y luego podemos hacer en la lectura una conexión inmediata con lo que debe ser específicamente este manejo textual y este manejo crítico de la información. Conocer un poquito el concepto de comunicación, que es muy importante. Este concepto de comunicación nos permite identificar algo que es absolutamente básico en los seres humanos. Nosotros somos seres de comunicación permanente, todo comunica y obviamente la comunicación viene de estos tres tipos de lenguaje, tanto el verbal como el escrito, como el gestual. Ya los psicólogos podrán darle, digamos, como un valor a este mensaje que manda el cuerpo. Recibir información, en el caso, digamos, de estructura de texto, aplicar normas gramaticales, hacer buen uso de la gramática y entender el concepto de lectura crítica. ¿En qué consiste la prueba? La prueba tiene la posibilidad de medir la capacidad de entendimiento e interpretación de los textos, de la misma forma, evaluarlos. Y son textos que van a encontrar ustedes en la vida cotidiana, en el ámbito específico de su disciplina, y puede ser un texto de carácter especializado o no especializado. La dinámica de la lectura crítica no importa sobre qué estamos hablando, es una dinámica específica sobre focalización de lo que se dice allí, de la construcción del texto que me está sugiriendo una idea. Esta prueba, por ejemplo, establece la comprensión lectora que le permite a la persona hacer interpretación, aprender de un nuevo tema y asumir una postura crítica. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de crítica es porque no solamente entendemos lo que nos sugiere la estructura lingüística como tal, es decir, la estructura de texto, sino que esto lleva una idea central. Uno puede tener también, por ejemplo, el referente de un autor porque conoce el tema, pero también puede ser neófito en el asunto. Lo que importa es que lo que uno recibe lo una específicamente con el contenido que ya conoce
con información que ya conoce, con cultura que ya tiene y asuma una posición frente al texto. Es decir, hablemos del clima. El clima en Bogotá por estos días está un poco frío y es bastante lluvioso. En el mes de septiembre se esperaría que el sol fuera radiante en todas las regiones del país. Y ustedes dicen, pero ¿cómo así alguien puede asegurar eso? Si uno ve los pronósticos de tiempo, uno ve normalmente lo que es septiembre, que es un mes donde normalmente hay lluvias, y si uno ve la cantidad de situaciones que aparecen en el país en este momento desde el punto de vista aumento de los metros que transitan o fluyen por los distintos ríos de Colombia y el peligro de inundaciones a raíz de tanta lluvia, pues uno dice, no, es imposible que esto se dé. En este caso, pues yo no soy experta en hidrología, no soy experta en manejo de clima, pero tengo un criterio y ese criterio es el que en el caso de la prueba se evalúa desde 3 puntos de vista que ya más o menos vamos a ver. Entonces, ¿en qué consiste la prueba? La primera, el primer módulo que tiene que ver con lectura crítica evalúa 3 competencias. Las 2 primeras se refieren a la comprensión del contenido de un texto, ya sea a nivel local o a nivel global. Más adelante vamos a comprender cuando se dice texto de nivel local a qué estamos haciendo referencia. La tercera es la aproximación propiamente crítica frente al texto. En las 2 primeras o en la primera es fundamental que nosotros tengamos la posibilidad de identificar los términos o la terminología que nos sugiere el ejercicio y con base en este ejercicio nosotros podamos encontrar la figura central, es decir, la focalización del tema y encontrar la respuesta adecuada frente al proceso de lectura crítica. Para eso, entonces, vamos a ver un ejemplo acá. Vamos a basarnos en el libro La Metamorfosis de Franz Kafka. Yo creo que aquí hay varios psicólogos y para los psicólogos es importantísimo, digamos, como este libro. ¿Por qué? No sé si lo han leído, para que me hagan una retroalimentación y me cuenten si leyeron La Metamorfosis de Franz Kafka. Hola, ¿están ahí o no están ahí? Porque si no me va a tocar hacer lo de todo el mundo y es que por favor abran las cámaras. Presente. Ah, bueno, querido Jerry, su merced está ya trabajando como un loco, bienvenido. ¿Su merced es de psicología? No, señora, derecho. Ah, su merced es de derecho. Entre otras cosas, querido Jerry, te iba a decir, en tu plataforma están en este momento con investigación jurídica con la profesora Diana Santos. Entonces, por favor, revisa el link porque por plataforma estaría específicamente el ingreso a esta clase. Es investigación jurídica con Diana Santos. Entras a la plataforma y allá encuentras el link adecuado. Y si no, tú eres de séptimo B, nocturno. Nocturno, sí, señora. Correcto. Entonces, debes verificar porque pasaron por WhatsApp un link y lo pasaron equivocado. Y pues sí, estamos en lectura crítica, pero para derecho, esta clase fue hace 2 semanas. Entonces, ahorita deberías estar con Diana Santos en investigación jurídica. Qué pesar. En todo caso, bienvenido. Si te quieres quedar, acá estoy. Vale. Bueno, un abrazo. Gracias. Chao. Lina, su merced es de psicología, me imagino. Sí, profe, sí, señora. Bueno, Chinita, dentro de todos los libros que hay en la literatura universal, obviamente hay uno muy importante que es este, que se llama La Metamorfosis. ¿Lo vieron? ¿Lo han analizado? ¿Han analizado? Vimos algunas partes, pero el libro sí incompleto no. Ok, pero alguna problemática, por ejemplo, desde el punto de vista de la transformación, de lo que implicó para este personaje que es Gregorio Samsa, esa despersonalización. Ahí hay una cantidad de componentes psicológicos muy importantes. Sí, creo que fue base cuando vimos psicología de la personalidad. Creo que ahí tocamos algunas partes del libro, no todas, te puedo decir, que fueron puntos fijos. Ah, ok, perfecto, sí señora. Bueno, pues entonces vamos a ver aquí algo. Entonces vamos a ver en general, digamos, es un libro de publicación de 1915, es un género que es una novela y es una novela corta.
Hay un personaje principal que se llama Gregorio Samsa, aparecen otros personajes para el desarrollo de la obra y son Grete Samsa, el señor Samsa y la madre Samsa. Aparece el jefe también de Gregorio y entonces pues aquí voy a dejar de compartir para entrar directamente a lo que sería el texto. Ese texto nos sugiere desde el punto de vista análisis crítico del libro esta información. Es el resumen, digamos la referencia a un libro muy sencillo que tiene unos argumentos y además está basado en la vida de realmente Franz Kafka. Se dice que él tiene una problemática muy grande con su señor padre y entonces ahí definitivamente aparecen los conflictos y él quiere escribir este libro y después le da sentido a todo lo que está ocurriendo, digamos, en su vida con un libro que deja que se llama Carta al Padre. Él no pudo enfrentar específicamente qué era lo que ocurría en su vida con su padre, al que determinaba pues que tenía algún conflicto de carácter emocional con él. Entonces aquí se dice, por ejemplo, en cuanto al propio contenido de esta historia, básicamente se puede decir que es una novela dividida en 3 partes. La que inicia, por ejemplo, el mismo día en que Gregorio Samsa, que es un funcionario público, se levanta temprano para atender sus responsabilidades y se encuentra con la terrible sorpresa de que él ya no tiene el cuerpo que normalmente había tenido. Es decir, ustedes se imaginan el impacto de ser nosotros una persona, de tener 2 piernas, 2 brazos, un cuerpo, una cabecita, un corazón, una figura de ser humano y aparecer convertido en un bicho. Esto es una cosa que es bastante, digamos, como compleja. Él era una persona que se dedicaba específicamente a trabajar por su familia. Y ahí es donde empiezan realmente los problemas, porque él, la única razón de su existencia, de su vida, era específicamente ir a trabajar de forma permanente, de esforzarse para darle a su hermana la mejor de las condiciones de vida y cuando se ve mutado a un bicho, digamos que nunca la obra lo describe, nunca se sabe específicamente de qué se trata, él tiene un impacto psicológico muy grande. Él era un comerciante de telas y este comerciante de telas pues justamente se ve convertido en un insecto, lo que le impide ir a trabajar y lo que le impide tener una relación específica con su familia de la manera como siempre lo había hecho. A medida que el tiempo va pasando, el dinero se va agotando, la familia no sabe qué hacer, los papás que dependían específicamente del trabajo de Gregorio también se ven un poco en conflicto frente a esta situación y también el personaje principal vive un drama y ese drama es ver que específicamente dentro de su cuarto había muebles. Ustedes pásense a la situación donde está Gregorio en este momento y es encontrar que ya la cama como para qué sería y como que una cantidad de cosas que tenía a nivel de mobiliario ya primero le quedan grandes y segundo él no tiene para qué utilizarlos porque su cuerpo cambió y su condición de ser cambió específicamente. Para la familia también es un conflicto porque en lugar de encontrar a una persona en una habitación saben que adentro de la habitación lo que hay es un bicho pues bastante raro y bastante extraño que seguramente les causa impacto saber que en algún momento ese fue Gregorio Samsa. Entonces, quien lo descubre dentro de toda esta temática es el jefe, porque el jefe se extraña de que Gregorio nunca llega tarde y esa mañana desapareció. Entonces, definitivamente cuando va a golpear y entran al cuarto, encuentran el nuevo estado de Gregorio, que es su conversión a un cuerpo extraño. Entonces empieza el tema del aislamiento, qué es lo que está pasando, digamos, con la persona, su psicología, lo que necesita, la relación que tiene con todo el mundo, y entonces empieza a desarrollarse esa temática. Nosotros vemos acá, por ejemplo, en una explicación que tiene este documento, entre otras cosas que está en la plataforma colgado para ustedes, viene a desarrollarse la historia, digamos, al final. En algún momento la mamá quiere entrar a ver a Gregorio dentro de su habitación
y ella se desmaya porque encuentra específicamente que es un impacto grande verlo en esta condición. Y el papá cree, al ver la escena, que la mamá está desmayada, que Grete está intentando ayudar a su señora madre y que Gregorio está afincado a lo único que le queda porque la hermana le había retirado los muebles para tal vez proporcionarle mayor comodidad dentro de la habitación, cosa que para Gregorio no fue así porque fue la despersonalización de todo lo que él realmente tenía, y entonces definitivamente no era como lo más agradable del mundo. El papá de Gregorio Samsa cree que el desmayo de la señora madre es porque Gregorio, convertido en un bicho, atacó a la mamá. Ahí le manda una manzana, le tira una manzana, esa parte digamos, le golpea sobre la espalda y trozos de manzana se clavan su caparazón, y es el final del personaje porque él, tremendamente infectado, termina muriendo y la empleada lo saca desde su cuarto como si fuera una basura. Entonces, cuando a uno le presentan una historia como esta, uno empieza a buscar información de carácter local. ¿Dónde está? Está en lo que el texto sugiere. Aquí voy a dejar de compartir este texto y voy a volver a la presentación. Y realmente, ¿por qué es importante tener en cuenta este análisis? Porque cuando yo entro a esta prueba Saber Pro, siempre me van a preguntar sobre aspectos locales que hay allí. Entonces, si hay aquí para información de ustedes, por ejemplo, es una novela, surge en el Renacimiento de Italia y Francia, hace referencia a una ficción narrativa, es una novela corta y podría llegarse a convertir en una fábula desde el punto de vista de que la fábula es cuando un animal hace una narración de lo que está ocurriendo. Pero en este caso, por ejemplo, esto es un análisis literario que yo hago a partir de conocer y de investigar qué es la obra. Pero si me voy a referir específicamente a la prueba, entonces, ¿qué me está pidiendo la prueba? Que me vaya específicamente a temas locales. ¿Y cuáles son los temas locales? Lo que expresa directamente el texto. Entonces dice, estas competencias representan de manera general algunas de las habilidades cognitivas necesarias para ser un lector crítico. Por otra parte, las competencias se evalúan mediante textos que difieren en su tipo y propósito. Este apenas es un ejemplo. Obviamente la prueba Saber Pro no va a hablar de la metamorfosis, pero les va a sugerir a ustedes otra cantidad de ejercicios, y en esos ejercicios ustedes tienen que reconocer cuál es la finalidad de la prueba. Entonces, exige la competencia de hacer lectura, de tener en cuenta el componente local. ¿Y cuál es el componente local? Lo que dice el texto. Entonces, ahí les doy un consejo. Siempre, para buscar la respuesta adecuada, certifiquen y verifiquen que eso lo dice el texto en particular, ¿sí? Vamos a ver aquí, por ejemplo, en la primera prueba, porque ya les dije, hay 3 en lectura crítica, se comprueba la capacidad que tiene el futuro profesional de identificar y entender los eventos, ideas, afirmaciones y demás elementos locales que componen un texto. Ya sabemos que el elemento local es lo que aparece en el escrito. Si en el escrito dice la luna es roja y parece de queso, pues obviamente la luna es roja y parece de queso. Yo no me voy a poner a decir exactamente lo que yo pienso, porque es que a veces uno se confunde. Entonces, si uno piensa y si es lectura crítica, entonces yo podría decir, no, ¿cuándo la luna es roja? Claro, hay lunas rojas en unos veranos, y se ha dicho también que la luna es de queso porque la luna es blanca y normalmente redonda, y la comparten, y muchos que han escrito desde la literatura la han explicado como blanca y parece la luna, parece una porción de queso. En este caso, para que ustedes no se vayan a enredar la vida, por favor, remítanse específicamente a lo que tiene que ver con el concepto del ejercicio que les sugiere la prueba. Su evaluación está dirigida entonces a la comprensión del significado de las palabras, las expresiones y las frases que aparecen explícitamente en el texto. Entonces vamos a hacer acá un ejercicio, y ese ejercicio es con la participación de todos. Ese ejercicio dice, por ejemplo,
Voy a leer un fragmento y ustedes determinarán cuál es la respuesta correcta. Entonces dice, hasta la fecha, y señala que es el año de 1980, los satélites de comunicación han tenido poca potencia y por lo tanto las estaciones receptoras en la Tierra debieron ser grandes y potentes. Cuando resulte costeable colocar satélites o plataformas de gran tamaño que generen cientos de miles de vatios en órbitas estacionarias, las estaciones en la Tierra podrán ser pequeñas, baratas y menos potentes. Si este proceso se combina con otro que se desarrolla paralelamente, la miniaturización de los circuitos electrónicos, en 5 o 10 años podrá contarse con un teléfono portátil del tamaño de un reloj de pulso. Este dispositivo de muy bajo costo, aproximadamente $10 por unidad, permitirá la comunicación instantánea entre los usuarios sin importar su ubicación en el planeta. Entonces, ahí requiero de su participación. El mejor resumen que tiene que ver con esta lectura, ¿cuál sería? Opción A. El tamaño del teléfono depende de la potencia de los satélites de comunicación. Opción B. El costo de los satélites de la comunicación de miles de vatios es muy elevado. La opción C. Satélites de alta potencia más miniaturizados de circuitos electrónicos resultarán en enormes adelantos tecnológicos. Opción D. La comunicación instantánea entre usuarios en cualquier punto de la Tierra depende del tamaño del teléfono. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La C, profe. La C, correcto. ¿Por qué? Porque específicamente la expresión satélites de alta potencia más miniaturización de circuitos electrónicos resultarán en enormes adelantos tecnológicos. Entonces, ahí es cuando nosotros estamos identificando que el elemento local aparece dentro del ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio por acá. Gracias por la respuesta correcta. Entonces, acá tenemos la organización de unas ideas y en la organización de las ideas, pues obviamente hay mucho criterio de lo que es el hilo central del texto. Pueden también pedirles a ustedes dentro de la prueba de lectura crítica ordenamiento de expresiones. Entonces les ruego por favor tener a mano con qué escribir un papel para que de alguna forma se fijen en el inicio y lo escriban, en el inicio de la frase, para saber en esta condición, pues cuál es la temática que está proponiendo la frase y cuál sería el orden, es decir, por dónde deberíamos empezar a organizar el texto. Entonces voy a leer la primera. El título es El miedo, un fantasma que desaparece mirándolo a la cara. Primera expresión. El problema de hoy es que nuestra cultura ha impuesto la idea de que el miedo es algo que nadie debe sentir. Quien siente miedo es una nena, entre comillas. No tiene agallas, es un cobarde. Segunda expresión. Es la que nos protege de los peligros a los que estamos expuestos diariamente. Hace que nuestro cuerpo reaccione en una situación de riesgo. Nos permite defendernos, gritar cuando nos sentimos atacados, correr cuando tenemos que huir. Tercera frase. El miedo es un recurso siempre y cuando se enfrente al momento de sentirlo. De lo contrario, sobrepasa un cierto límite y se convierte en un problema. Cuarta expresión. Contrario a lo que piensan muchos, el miedo es una emoción importante y necesaria para nuestra supervivencia. Quinta estructura. Problema que se constituye evitando, pidiendo ayuda y hablando del mismo, pues hacerlo es como toser en un ascensor, se propaga el virus. Y última frase, esto es lo que ha convertido el miedo en un problema. ¿Cuáles dirían ustedes o cuál sería la primera frase que encontraríamos dentro de este texto haciendo un ordenamiento? Profe, yo digo que la tercera, porque hace una descripción de lo que es el miedo, o sea, como dando una introducción al texto.
Perfecto, absolutamente maravillosa, esa respuesta es correcta. Entonces, ahí, ¿tú dijiste la tercera? No, Sí. no es correcta. Ah, La segunda. La segunda, bueno, pues les tengo que contar que no. Es la primera. Fíjense cómo empieza la cuarta, perdón. Contrario a lo que piensan muchos, voy a leer el texto en orden para que se den cuenta del ordenamiento. Contrario a lo que piensan muchos, el miedo es una emoción importante y necesaria para nuestra supervivencia. Esa es la primera. La segunda, es la que nos protege de los peligros a los que estamos expuestos diariamente, hace que nuestro cuerpo reaccione en una situación de riesgo, nos permite defendernos, gritar cuando nos sentimos atacados, correr cuando tenemos que huir. El miedo es un recurso siempre y cuando se enfrente al momento de sentirlo. De lo contrario, sobrepasa un cierto límite y se convierte en un problema. Esta tercera no podría ser porque ya está como entrado el texto en el desarrollo. Entonces hay que mirar cuál es el tema local, es decir, el ingreso, la entrada es prácticamente la parte contundente de un texto. Lo que es más importante y que tiene relación específica con el título es lo que yo planteo de primero. Y aquí el titular dice, el miedo es un fantasma que desaparece mirándolo a la cara. Por lo tanto, iniciaríamos planteando ¿cuál es la definición de miedo? Dice, contrario a lo que piensan muchos, el miedo es una emoción importante y necesaria para nuestra supervivencia. De ahí en adelante empieza a desarrollarse el texto. ¿Tienen alguna observación con respecto a esto? Claro, es difícil, entiendo que es difícil en la distancia y alcanzando únicamente, digamos, como a escuchar y tratar de ordenar, por eso les decía yo, recurramos al lápiz y al papel, pero cuando estén enfrentados al examen, si a ustedes de casualidad les toca hacer ordenamiento, fíjense en el titular y cuál de los párrafos que les presentan para ordenamiento tendría mayor contundencia teniendo una relación específica entre lo que se dice al inicio y lo que se dice desde la titularidad. ¿Algún comentario con respecto a esto? ¿Cómo ven la cosa? ¿Se fueron? no, profe, no, señora, quizás sí, digamos, viendo el texto, pues ya la cosa cambia, porque aquí era la percepción también de lo que captáramos con el oído, pero Sí. no vamos bien, vamos bien. Así es, Tati. Así es, Tati. Muy bien, muy bien. Bienvenida de comunicación. Bienvenida. Bueno, la prueba número 2. Esta competencia consiste en la capacidad de enfrentar el texto críticamente. Incluye evaluar la validez de los argumentos, identificar los supuestos, derivar implicaciones, reconocer estrategias argumentativas y retóricas, relacionar los contenidos con variables contextuales, entre otras habilidades. Por lo tanto, ahí, por ejemplo, nosotros sí tenemos que enfrentarnos cuando se dice críticamente, es lo que realmente generaría, digamos, como una opinión, pero tienen que focalizar siempre sobre el elemento local. Es decir, el elemento local les va a dar como la guía de lo que implicaría la respuesta correcta. Si no lo dice allí, no lo seleccionen desde ningún punto de vista. Por ejemplo, hablando nuevamente de la metamorfosis, entonces, por ejemplo, diríamos que serviría para el análisis desde las curiosidades del autor, una obsesión en mostrar una transformación. Y pues aquí como dato adicional, la carátula del libro nunca muestra al insecto. ¿Por qué? Porque el autor quiso que no se focalizara específicamente en la transformación de un cuerpo, sino en lo que había de interpretación desde el punto de vista social en ese libro, en esa sugerencia. Entonces uno tiene que analizar muy bien cómo está escrito ese texto para identificar específicamente el elemento local, identificar dónde estaría el quid del asunto, dónde estaría la parte crítica, dónde estaría el análisis específico para determinar que esa es como la respuesta que se ajusta. En cuanto a la metamorfosis, por ejemplo, hay otra interpretación y es que hay una sociedad llena de prejuicios frente a una persona con diferencias, que hay un egoísmo humano. Entonces, todos esos temas sobrevienen
del texto, es decir, aparecen allí porque las expresiones nos llevan a pensar en este tipo de interpretación. Esto sería lo que haría una persona desde el punto de vista crítico, contrastando el elemento local con toda la cantidad de argumentaciones que se van a dar dentro del examen. En la prueba 3, o sea, la parte tercera de nuestra evaluación, dice las preguntas que la evalúan siempre están involucrando varios elementos locales. Por ejemplo, frases o párrafos. Exige también el reconocimiento y la comprensión de su articulación. Tengan cuidado si, por ejemplo, la frase está hecha de tal manera que ellas entre sí no están relacionadas. Entonces uno queda ahí como medio perdido. Ahí es donde uno evidencia que la frase fue construida, como cuando uno en la universidad presenta la habilitación. No sé si han hecho las habilitaciones en la universidad, y uno normalmente tiene varias formas de afrontar, digamos, una respuesta desde el punto de vista de selección múltiple. Y a veces definitivamente hay opciones que uno dice, oiga, yo esta nunca la elegiría porque, o sea, no tiene nada que ver. La construcción es como una construcción loca. Por lo menos así yo hago para que mi estudiante identifique dentro de las opciones de a la pregunta de la respuesta correcta, construcción de frase que no tiene nada que ver con el tema y que es una cosa como loca. Puede ser también que se pueda presentar un tipo de evaluación de esta manera. Entonces, ¿cómo se evidencia? Se identifican y se entienden los contextos locales que conformen el texto. Entonces ahí, por ejemplo, ¿cuáles son los contextos de carácter local? El primero, el significado, por ejemplo, importantísimo. Perdón que el que estaba llamando es el director del programa de administración y es muy probable que los estudiantes, es correcto. Con gusto ya te los paso. Lo que pasa es que si ellos no inscriben la clave asignada a la materia, es imposible que entren. Perdón un segundo, pues porque obviamente era importante. Un segundo, por favor. Bueno, muy bien. Entregado nuevamente. Por favor, mi profe José, los estudiantes deben poner la clave asignada a la clase. Si no, no pueden entrar. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos varias posibilidades. Significado del elemento local. Eso es importante. A veces hay palabras que uno no alcanza a saber qué significan. Y como uno no tiene la posibilidad ni consultar el diccionario, ni abrir en San Google definición de la palabra, entonces necesariamente, ¿qué hay que hacer? Tratar de identificar el vocablo, cómo está compuesto, ¿sí? ¿Qué significa la palabra desde el punto de vista de lo que yo alcanzo a entender? La otra situación es ver todo lo que hay alrededor que le daría significado. Ahí es como uno puede intuir cuál es el significado de la palabra. Es pues algo, digamos, como complejo, porque habría dentro de todo este esquema unas referencias que están fuera de nuestro léxico normal. Entonces, el único recurso que hay es descomponer. Por ejemplo, comunicación tiene un prefijo que es el com. Y el com, si se supone que comunicación es compartir algo, y se supone que todo en la vida tiene un proceso de comunicación desde que medie un ser que está en interacción con el otro, uno puede entender que, por ejemplo,
todo viene de una pluralidad, es decir, un lugar donde estamos todos, donde estás tú, donde está aquel, donde estoy yo, y es un lugar común. Por eso en los conjuntos, en los conjuntos residenciales le dicen a uno, bueno, usted puede utilizar el salón comunal. ¿Y de quién es el salón comunal? De la comunidad, y todos empiezan por com. Entonces, ahí pudiera ser uno una analogía específica de dónde proviene la palabra. La otra situación que hay para identificar el significado es ver la palabra dentro del contexto general de redacción que me está proponiendo el texto. Si yo excluyo la palabra, hago una lectura del texto, puedo identificar más o menos la temática. Entonces, trataría de identificar el significado o el papel que juega la palabra dentro de la construcción de texto. La otra situación es identificar los eventos narrados. Entonces, esos eventos narrados pueden aparecer de manera explícita en el texto. Pueden ser, por ejemplo, descriptivos, pueden corresponder a una caricatura, puede pertenecer específicamente a la relación entre unos personajes involucrados en el caso de que la narrativa me dé para eso. Cuando hay una narrativa, ahora lo vamos a ver en el tipo, digamos, de texto narrativo, es porque alguien está contando la historia. Hay muchos libros de la literatura que recurren al recurso de la narración, y es que hay un personaje que normalmente está contando algo y uno vive a través de sus descripciones y de sus narraciones las situaciones sugeridas en el texto. Otra condición que, por ejemplo, nosotros podríamos ver relacionando este parámetro que nos da la prueba Saber Pro, entendiendo la metamorfosis, podemos entender que es un evento surreal, casi inverosímil, porque ¿cuántas veces un cuerpo puede mutar a otro? Pues es un recurso totalmente literario, pero eso no le va a pasar a un ser humano. Pero para transmitir esa transformación, los seres humanos sí vivimos determinadas transformaciones, los seres humanos vivimos situaciones complejas. Es más, ahorita esta pandemia hizo que mucha gente tuviera que transformar su realidad, tuviera que transformar muchas cosas de su sentir más propio. Ese sentir específicamente es ver qué es lo que pasa con una falta de ingreso, qué es lo que pasa con la posibilidad de no tenerlo de siempre, de haber caído, por ejemplo, en la ruina porque pues yo tenía empleados, porque yo tenía personas a mi cargo, porque me tocó reducir la compañía. Es decir, ahí hay muchas cosas que uno desde el punto de vista de lo humano y de lo social puede hacer un análisis. En este caso, se está tratando específicamente de una obra que se llama La Metamorfosis, donde hay una transformación física de una persona, pero lo que sugiere es un concepto de deshumanización, de enajenación. Se pone en tela de juicio el concepto de la estética, porque fíjense que antes Gregorio pues nunca hablan y nunca describen a Gregorio físicamente, pero el solo hecho de haber mutado a ser un bicho y de ya no poderle servir a su familia, de no poder salir a hacer su trabajo normal del que vivían, la hermana que vivía como una princesa y los papás que vivían de él, pues finalmente ahí hay cuando lo encuentran convertido en un bicho, estas personas normalmente lo que hacen es desestimar a quien fue Gregorio. Y pues obviamente había podido mutar a otra cosa, había podido mutar a un cachorro de perro o a un cachorro de gato que es muy lindo y muy tierno, pero tuvo en la descripción literaria la capacidad de producir una serie de efectos que se producen alrededor de algo que no es agradable. Entonces, ahí también se pone en tela de juicio el tema de la estética. Es muy marcada la transformación, dejando un cuerpo humano para convertirse en un insecto. Entonces, ahí vemos que definitivamente hay una cantidad de eventos locales que pudiéramos encontrar dentro de la prueba. ¿Cómo se evidencian estos factores? Por ejemplo, se articulan las partes de un texto para darle sentido global. En el ejercicio que hicimos de ordenamiento, estábamos tratando de articular partes locales para lograr darle sentido global
al texto. Entonces ahí con el texto enfrente, con la prueba enfrente, con el ejercicio enfrente, ustedes obviamente miren cuál es el titular, con qué se empieza el primer párrafo y qué relación de ordenamiento tienen unos con otros, porque normalmente uno encadena frases y el encadenamiento de frases es el que le va a dar sentido específico a lo que está ocurriendo. Entonces, por un lado, se sugiere comprender la estructura formal del texto y la función de cada una de las partes. Identificar y caracterizar las diferentes voces o situaciones que van apareciendo a nivel de texto. Comprender la relación entre las diferentes partes o enunciados del texto. Entonces ahí podríamos hacer unos ejercicios de ordenamiento de manera que lo podemos encontrar, digamos, en la prueba. Otra situación específica que pueden encontrar es identificar y caracterizar las ideas o las afirmaciones presentes en un texto informativo. Identificar también el tipo de relación existente entre diferentes elementos de un texto discontinuo. Y más adelante vamos a ver cuál es el texto discontinuo. Muy bien, vamos a ver cuáles son los textos. Los textos continuos son los que normalmente encontramos en un libro. Entonces, un texto continuo es el del periódico, un texto continuo es el que ustedes tienen, digamos, en un trabajo, el que encuentran en un documento. Entonces, por ejemplo, pues cualquiera que esté en una organización de la siguiente estructura. La unidad mínima son las palabras. Las palabras arman las frases arman las oraciones y las oraciones arman los párrafos. Esto es un texto de carácter continuo, pero el texto discontinuo es otro. El texto discontinuo, que es diferente, lo encontramos de muchas maneras. Son textos organizados de tal forma que la comprensión requiere de un uso de estrategias que por lo general no es lineal. Es decir, no está sugiriendo texto formal, o sea, la organización de palabras, frases, oraciones y párrafos, sino que recurre a otro tipo de situación. Entonces, tenemos cuadros y gráficas. Los cuadros y las gráficas son representaciones icónicas de datos que hay sugiriendo, digamos, una información. ¿Cuándo los encontramos? Los encontramos en argumentaciones de carácter científico, los encontramos en informaciones de carácter económico. Hay publicaciones, por ejemplo, que aparecen específicamente desde el punto de vista numérico y numérico tubular. Entonces, cuando ustedes encuentran un gráfico, por ejemplo, la incidencia de la pobreza o esta torta donde dice más o menos a nivel de globo terráqueo tenemos un 29% de tierras emergentes y un 71% de masa de agua que es océano. Aquí detrás de todo esto hay una información, pero este es un texto discontinuo. ¿Y por qué es un texto discontinuo? Específicamente porque se necesita que yo le haga una lectura particular al texto. Entonces, un segundo, por favor. Aló, bueno, muy bien, qué pena, pero es que acá hay un perrito llorando y no me deja dictar la clase de manera clara. Julio, es el mismo link de ingreso a mis clases. Muy bien. ¿Qué otro tipo de texto discontinuo tengo? Las tablas. Las tablas por lo general son matrices o cuadros de doble entrada que se organizan por filas o columnas y esto hace que yo tenga un texto formal para, digamos, encontrar una información. No sé si aquí en el grupo voy a mirar porque al desplazar los cuadros de los participantes, no, aquí me devuelvo. Sí, hay señores. Luisa está por ahí, ¿cierto? John. A ver que necesito la participación de ustedes, queridos amigos. ¿Sí están ahí o no están? No, estos hombres. ¿Jerry? Profe, acá estoy, me quedé. Bueno, querido Jerry.
Es que si no abren, Luis también, me imagino que para ti esta información es clara, la que estamos viendo en la pantalla. Que yo sé más de novelas que de fútbol. ¿Qué pasó? Que yo soy malísimo para el fútbol. Eres súper malo para el fútbol, pero si ves este cuadro, ¿normalmente entiendes de qué Correcto. se trata? No, de hecho la primera vez que lo ¿No? Ay, bueno, normalmente los señores, yo no sé si las niñas, porque hoy en día las niñas también están muy enganchadas con el tema futbolero. Y entonces encontramos que, por ejemplo, habría una clasificación de países en primera fase de un grupo A, de un grupo B en fútbol, y ahí hay, pues obviamente, es que yo no conozco esto, supuestamente aquí esto tiene una lectura, ¿no? Y tiene un significado específico. Aquí están los países y estas son las variables, y entonces tienen unos puntos y son los que los hacen clasificar. como Entonces, las eliminatorias. algo así. sí, como las eliminatorias, y entonces dicen Correcto. cuántos puntos tenemos y si estamos a punto de salir o a punto de ganar, y obviamente todo eso son puntos que se ganan jugando fútbol. Pero esto es una tabla. Es más, los expertos en el deporte del fútbol saben perfectamente cómo van los equipos en esta condición. Y entonces ahí tendríamos expresamente la sujeción de un texto, pero es un texto discontinuo, porque tiene toda una historia. Aparecen allí a partir de una cantidad de información, de comportamiento de los equipos, de cómo fueron seleccionados. O sea, el que lo lee encuentra una serie de narrativas en torno al cuadro. Bueno, muy bien. Hay otro tipo de textos discontinuos que son los diagramas. Los diagramas suelen acompañar a las descripciones técnicas. Por ejemplo, si nosotros encontramos un aparato o un sistema que fue instalado en nuestra casa o en nuestra oficina, a nosotros nos dejan un diagrama, y el diagrama es un diagrama de conexión. Este se supone es un sistema que está identificando específicamente cuáles son los elementos que conforman un sistema de CCTV, y el CCTV es para control de seguridad. Entonces tengo vinculadas unas cámaras que están como por acá. Fuera de eso, ellas pues pueden captar video, y entonces están estas cámaras, estas son las cámaras. Pero por ejemplo, acá tengo unos computadores, al computador llega la información, todo lo que está ocurriendo alrededor de mi conjunto o dentro de mi compañía está normalmente grabándose las 24 horas dentro del disco duro de este computador, y este computador pues obviamente tiene un router que está conectado de manera, digamos, electrónica a mi sistema de internet, y el sistema de internet le manda una información específica a la central de monitoreo, o bueno, en fin, a tantas situaciones. Entonces, esta organización de acá, para los que saben de estos temas de tecnológicos, nos dice cómo es el diagrama de conexión, como cuando uno también va a una gran superficie y compra un escritorio para armar, y a uno le entregan el escritorio por piezas y le entregan a uno un plano. El plano es una guía, es un diagrama, y ese diagrama me sugiere a mí cómo armar mi mueble. Esto es también un texto discontinuo. Los otros textos discontinuos que encontramos en nuestro diario vivir son, por ejemplo, los mapas. Los mapas sugieren geográficamente una gran cantidad de información, no solamente la información limítrofe, puede haber lugares temáticos dentro del mapa, esos recorridos, por ejemplo, de ruta que le dicen a uno, mire, la ruta para ir de aquí al eje cafetero, entonces salga por acá, y a medida que va en la carretera le va mostrando a uno el mapa del departamento hasta que uno llega al dichoso departamento, y allá puede encontrar específicamente el lugar de destino. O le pueden mostrar el mapa de Colombia
y en ese mapa de Colombia hay algunas características de índole social, por ejemplo, o este mapa que está acá, que le muestra a uno determinados países y le hace a uno toda la señalización de los aspectos geográficos, de los aspectos hidrológicos, de todos los accidentes que tiene a nivel de costa, desde, bueno, tantas lecturas que se le pueden hacer a los mapas. Los mapas son lecturas discontinuas. Los formularios, lo que normalmente nosotros estamos diligenciando para dar un impuesto, por ejemplo, ahora que estamos en la época de presentar declaración de renta, entonces los contadores son especiales, específicos en identificar que hay unos ingresos durante el año y que hay una cantidad de activos y entonces eso lo saben ubicar en las distintas casillas y entonces ahí al final uno sabe cuál es el valor que tiene que pagar para declaración de renta. Cuando uno ingresa al país, también hay un formulario de inmigración. Cuando a uno le hacen la visa, hay un formulario para solicitar la visa. Hay cuestionarios estadísticos. El DANE, cuando hace los censos, normalmente tiene un formulario. Todo esto tiene una información, digamos, central. Esa información permite que nosotros conozcamos específicamente cuál es la... No todos los directores de programa están preguntando cuál es el link. Un segundo, por favor. ¿De qué programas están acá? Mi profe, es fundamental que escriban el código de acceso. ¿De cuáles programas están aquí? Profe, psicología. ¿Solo psicología? Comunicación también, profe. Comunicación también, pero yo no entiendo, si ustedes entraron, entra el resto de la humanidad, porque entraron los de derecho, estaban equivocados, pero se fueron. Igual toda la información está publicada en plataforma, entonces pues no sé cuál es la razón. Bueno, muy bien. Entonces, encontramos en los formularios también algo de texto discontinuo, nos sugiere una información, los cuestionarios, por ejemplo, el cuestionario que ustedes de alguna manera van a encontrar en la hoja de respuestas es un texto discontinuo, está sugiriendo que ustedes eligieron un texto que está identificado con la pregunta 7, solución B, y entonces el 7B específicamente pertenece a una clasificación de texto discontinuo. Aquí tenemos un formulario, solicitud para autorización de impresión y uso de documentos y formularios. En fin. Las historietas, como esta que tengo acá. ¿Recuerdan a Mafalda de Quino? ¿La recuerdan? Bueno, todas las historietas son textos discontinuos. Cuentan una historia, pero esa historia la cuentan a partir de imágenes y de situaciones, digamos, como yuxtapuestas, ilustraciones que están yuxtapuestas, es decir, están todas como organizadas para que uno le dé lectura a la situación. A ver qué podía leer yo acá de una historieta. Es que aquí este es una historia larga. Bueno, igual, ustedes encontrarán muchos ejemplos de historietas. Aquí está Mafalda, dice, así que hay mundos que tienen platillos voladores y todo. Así que hay mundos más evolucionados que el nuestro y se queda mirando y les saca la lengua y les hace el de abajo que les estoy mostrando. Entonces son historias que se van desarrollando con poco texto. Estas ilustraciones permiten sugerir, digamos, alguna temática que el autor
específicamente tiene la habilidad de no tener tanto texto dentro de esto y sí afianzar el mensaje a partir de las imágenes. Entonces, lo que ustedes cuenten o encuentren en historietas es un texto discontinuo. Dice Mafalda, ¿me prestas una parte del diario, papá? Y el papá le entrega y dice, toma, gracias. La frase de hoy, más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Dice Diógenes, pero ¿qué clase de periodismo es este? Falta la opinión del perro. Entonces, esta es una característica que tiene quien hace historietas y que normalmente vienen desde el punto de vista del entretenimiento. Muy bien, cuando estamos entrando nosotros aquí a la prueba 3, encontramos específicamente que tenemos la posibilidad de reflexionar a partir del texto y de evaluar el contenido. Entonces, en la primera fase de este tipo de prueba se establece la validez o la implicación de un enunciado de un texto y aquí vamos a ver que hay distintos tipos de texto. Hay textos argumentativos, hay textos expositivos, entonces vamos a verlos más adelante en toda la clasificación general, la cantidad de textos que existen. También podemos encontrar dentro de la prueba cómo se establecen relaciones entre un texto y otros textos enunciados. Entonces, no solamente la validez y la implicación de la enunciación desde el punto de vista de la argumentación, sino la relación entre un texto y otros textos que se sugieren dentro de la prueba. También tenemos el ejercicio de valoración presente dentro del texto. Nos pueden solicitar encontrar cuál es la frase contundente, encontrar cuál es el ejercicio específico que tiene que ver con darle sentido al planteamiento del ejercicio y reconocer estrategias discursivas que están dentro también de los textos para pregunta dentro de nuestra prueba Saber Pro. Otra condición que tiene esta fase 3 es justamente la contextualización adecuada y la información contenida dentro del mismo. Entonces vamos a encontrar aquí, por ejemplo, el párrafo analítico o lineal. ¿Por qué hago esta clasificación y por qué hago mención a que hay distintos tipos de párrafo? Porque normalmente puede sugerir, encuentre el párrafo analítico o lineal y si no sé en qué consiste, pues obviamente no voy a dar respuesta. Un párrafo analítico se caracteriza por que la frase de la idea central o lo que hace, digamos, sentido a nivel de focalización del planteamiento dentro del texto está al inicio del párrafo. Entonces, lo que está al inicio es lo más importante y el resto de ideas planteadas en el texto vienen a ser oraciones complementarias a lo primero que se vio. Ese es el párrafo analítico o el párrafo lineal. Un ejemplo de esto. La responsabilidad es la virtud más excelsa que pueden poseer los seres humanos y a quienes nos identifica como persona. Ella es la que hace, cuando dice ella es la que hace, ¿a qué hace referencia? A la responsabilidad. Entonces, la responsabilidad es la que hace que un hombre busque la superación, que ame a sus semejantes, llámense hijos, padres, hermanos o amigos, que desarrolle sentimiento de solidaridad y convivencia humana. Entonces, el párrafo analítico tiene la idea central iniciando párrafo. Esto es muy fácil de encontrar en los tipos de texto informativo, en los tipos de texto literario, en cualquier tipo de texto. Vamos a ver el otro tipo de párrafo. Un párrafo sintético o envolvente. ¿Qué características tiene el párrafo sintético o envolvente? Se caracteriza porque la idea central aparece en los últimos renglones de la expresión redactada en ese párrafo. Entonces dice, este párrafo se caracteriza porque la idea principal solo aparece en los últimos renglones o en las últimas oraciones, precedido de una descripción circunstancial o de complementos que progresivamente
van integrando el sentido de lo que yo escribí. En este caso, vamos a ver el ejercicio, y el ejercicio del párrafo sintético o envolvente es el siguiente. A pesar que había perdido a todos sus hijos en la guerra y que su esposa había muerto tempranamente, a pesar que había fracasado en algunos negocios, llevándose de paso gran tajo de su fortuna, a pesar de que vivía en la más completa soledad, perdido en la inmensidad de su casona, solo acompañado por 2 criados, a pesar de todo ello, don Adriano mostraba siempre una tranquilidad de ánimo envidiable. Todo lo anterior para mostrar que don Adriano vivía de forma tranquila. Todo lo anterior para decir que nada de eso le quitaba el sueño. Entonces miremos la cantidad de elementos que hay que se expresan dentro de la descripción para llegar finalmente a una conclusión. Entonces, había perdido a todos los hijos en la guerra. La esposa se había muerto. Había fracasado en los negocios. Había perdido el dinerito. Estaba solito. Vivía en una casa y solamente lo acompañaban 2 personas que por lo general le habían apoyado en toda la gestión de, digamos, de su vida. Sin embargo, esa persona mostraba tranquilidad. Eso es un párrafo sintético o envolvente. Tenemos 6 expresiones que nos llevan a pensar que pese a las circunstancias, de alguna forma, don Adriano siempre tenía un buen ánimo y estaba tranquilo. El eje central de la información es el sentimiento que tiene don Adriano. El eje central es lo que don Adriano muestra pese a todas las condiciones que ha tenido de vida. ¿Quedó claro entonces el párrafo sintético? Entonces, para recordar, tenemos un párrafo que se denomina analítico y el párrafo analítico tiene la idea central iniciando párrafo. Tenemos otro tipo de párrafo que se llama sintético o envolvente y la idea aparece al final. Y ahora vamos a ver el párrafo complejo. El párrafo complejo, como su nombre lo indica, es el más difícil de evidenciar. Ese párrafo complejo es utilizado por lo general en los literatos con una gran majestuosidad. ¿Por qué? Porque regularmente uno no sabe, de acuerdo a las descripciones, a la capacidad narrativa, a las argumentativas, a todas esas figuras de carácter literario, uno no encuentra dónde está a veces el eje central de la información. Entonces puede estar en cualquier parte del escrito y cuando uno lo puede confundir con los anteriores. Entonces, puede estar al inicio, en medio o al final, pero hay que tener en cuenta que pertenece al tema de escrito literario. Entonces, vamos a ver aquí un fragmento de La Vorágine de José Eustacio Rivera. ¿Alguien leyó el libro de La Vorágine de José Eustacio Rivera y recuerda cuál es la temática? Estamos leyendo poco, ¿no? El libro es conocido, pero nunca lo he... Querido Julio, nosotros estamos leyendo 1.3 libros al año en Colombia. Esto es vergonzoso. Y eso que la escuela media trata de que el estudiante lea por lo menos en un periodo de estudio, no sé si ahora es bimestral. Cuando yo estudié lo ponían a uno a leer 10 libros en el bimestre. Nosotros tendríamos que estar leyendo un poquito más. Tendríamos que tener un contacto con los libros de la literatura universal, de los grandes escritores de Colombia, que hay muchos. Por ejemplo, ¿quién ha leído a Mario Mendoza? Que es tan interesante, que es un novelista, que es joven. Hoy en día hay una cantidad de gente que está vinculada al periodismo, para María Paula y para ti, Julio, y para Sebastián, que son comunicadores sociales, grandes exponentes de la comunicación que se han dedicado a la literatura, pero no estamos leyendo libros. Se nos hace difícil leer el libro y cuando nos enfrentamos a la literatura nos sentimos como medio extraños. Preferimos ver novelas en televisión y entonces estamos cansados de que esa temática que plantean los medios de comunicación sea como tan falta de concepto intelectual, que obviamente nos da
en este país, que es un país, digamos, complejo de entender, con una cantidad de situaciones, digamos, de índole social, uno a veces se quiere escapar de todo lo que es esta rigurosidad de la vida, de vivir, de tanta complejidad social, de tanta injusticia, de tanto dolor, de tanto robo, de tanta corrupción, de tanta cosa, y uno se quiere alejar y entonces prefiere ver Pedro el Escamoso. Y entonces se pega también a un contenido que venga, ustedes son muy jóvenes y seguramente su referente de información será lo que encuentran por redes sociales y lo que ven en YouTube de manera selectiva. Pero es un llamado para que lean, es un llamado para que se metan dentro de contextos interesantes, busquen autores colombianos nuevos, por ejemplo, no nuevos, sino que suenan ahora, ¿no? Meterse con Gabriel García Márquez es un poco complejo, porque a veces sus historias desde el punto de vista de la estructura, digamos, de narración, él es muy, muy bueno narrando, pero utiliza ir y devolverse en el tiempo, o sea que cronológicamente las obras de él a veces son difíciles de manejar. Pero hay autores como Faciolince, del Olvido que seremos, que lo volvieron película, autores como por ejemplo Mario Mendoza, que es un autor colombiano, otros autores que tienen que ver con libros que tocan la psicología de las personas que le interesarían a nuestras compañeras de psicología, son absolutamente deliciosos para poder identificar lecturas de entretenimiento y además de planteamiento de situaciones, digamos, normales de la vida. El hecho de leer le da la posibilidad a la persona de tener un tema de conversación cuando definitivamente se quiere uno escapar de otras actividades. En fin, vamos a encontrar este párrafo complejo donde es difícil encontrar la idea central. La vorágine cuenta una historia colombiana en las selvas de Colombia con la explotación del caucho. Y obviamente es un libro donde cuenta de algún tipo de insurgencia, de personas que tienen que vivir metidas dentro de la selva y que viven una cantidad de situaciones un poco difíciles de manejar. Se hace presente también una situación de carácter político y social. Y entonces acá hay un fragmento, dice: la Madonna está cavilosa. Su disimulo es incompatible con mi paciencia. A ratos he querido reducirla con amenazas, hablarle de Barrera y de los enganchados, obligarla a revelar todo. Otras veces, desligado de la esperanza, intento resignarme a los caprichos del destino, a la fatalidad de los sucesos sobrevinientes, dándoles la espalda, por sentirlos llegar casi sin palidecer. Esto pertenece a la vorágine. ¿Dónde estaría la idea central de este párrafo? ¿Qué creen ustedes que hay allí? ¿Ninguno? A ver, querido Julio. Señora, sí, sí. ¿Dónde estaría la idea central de este párrafo? De hablarle de Barrera y obligarla a revelar todo. No, pues me suena, pero... O que la Madonna está cavilosa. Volvamos a leerlo. La Madonna está cavilosa. Su disimulo es incompatible con mi paciencia. A ratos he querido reducirla con amenazas, hablar de Barrera y de los enganchados, obligarla a revelar todo. Otras veces, desligado de la esperanza, intento resignarme a los caprichos del destino, a la fatalidad de los sucesos sobrevinientes, dándoles la espalda por sentirlos llegar sin palidecer. El eje central está justamente aquí en todo esto, que es lo que siente este personaje frente a toda la incapacidad que le genera la Madonna y que le sugiere una cantidad de situaciones, ¿no? Es incompatible con la paciencia, quiere reducirla, quiere amenazarla. Otras veces esta persona está desligado de la esperanza, intenta resignarme, la palabra central y la frase central está en intento resignarme a los caprichos del destino.
Pero claro, es un recurso distinto porque es un recurso de carácter literario, entonces pues obviamente podemos encontrar ahí un párrafo complejo, y ese párrafo complejo es este que está a partir de acá, otras veces desligado de la esperanza. Bienvenida, Vale. Hola, Bueno, profe, ¿cómo estás? muy bien, gracias a Dios. Bueno, los textos continuos normalmente están formados por párrafos que a su vez se hallan organizados en oraciones. Los párrafos pueden formar parte de una estructura mayor, como los apartados, los capítulos y los libros. Se clasifican básicamente por objetivo retórico, es decir, por el tipo de libro. A los que se vincularon hace poquito a la clase, como la empezamos alrededor de las 9:14 minutos de la mañana con alguna interferencia, pues allí que me tocó parar para darle información a los directores del programa, esta grabación queda completa en la plataforma a su disposición. Cuando hay referencia al libro de la Metamorfosis de Franz Kafka, esta referencia está también en la plataforma. La pueden encontrar en una de las partes que tiene, digamos, la plataforma con respecto a la lectura crítica. Vamos a ver todos los textos, los tipos de texto que aparecen en el tema continuo. La clasificación es sumamente grande, por eso voy a pasar, digamos, por los primeros, pero les voy a mostrar todos los tipos de texto que encontramos nosotros dentro de lo que podría llamarse nuestra lengua castellana y nuestra estructura lingüística. El texto narrativo es el que cuenta hecho real o imaginario. En él, la información hace referencia a las acciones o hechos en el tiempo. Son textos narrativos los cuentos, las novelas, las noticias. Por lo tanto, si tienen un narrador, se consideran texto narrativo. ¿Por qué hago mención a la categoría de los textos narrativos? Porque muy seguramente puede haber en la prueba, identifique el texto narrativo, y el texto narrativo, si no sabemos pues dónde está, pues obviamente vamos a errar en la respuesta. Entonces, el texto narrativo tiene una estructura. Esa estructura corresponde, por ejemplo, a un escenario, y el escenario presenta el lugar y el tiempo. Ese lugar es donde ocurren los hechos, y en el tiempo cuando ocurren los hechos. También evidencia personajes, y dentro de los personajes aparecen personajes principales y personajes secundarios. Siempre cuando hay secundarios es que ellos son necesarios para que el principal desarrolle la historia. En la estructura del texto narrativo vamos a encontrar un inicio de texto, que es el que tiene el hecho fundamental o la acción sobre la cual se desenvuelve la trama del texto. Un nudo, que es la que puede sugerir a partir de los personajes las acciones que nos llevan a evidenciar el conflicto que tiene la trama, y el desenlace, que es como el final. Entonces, por lo general, el texto narrativo, y si no dejaría de ser narrativo, tiene un narrador. El narrador cuenta la historia. El narrador puede ser parte de los personajes de la historia, como puede ser un observador de carácter externo. Entonces, es cuando se dice que el narrador está, digamos, omnipresente, y adicionalmente que está en todas las partes que se sugieren de la historia y que todo lo sabe. Entonces, obviamente, pues es una persona que conoce todo el desarrollo y lo lleva a uno por las distintas temáticas. Las historias pueden ser narradas en primera, en segunda o en tercera persona. Este es el texto narrativo. Aquí dentro del texto narrativo, y aquí hay una observación bastante importante para ustedes, por favor, desarrollen dentro de los próximos días el hábito de estar en contacto con la información o con la noticia. Para las disciplinas presentes, hay información que todos los días está en páginas de periódico, y a ustedes en la construcción de texto les van a pedir la escritura de un ensayo. Por lo tanto, guarden la siguiente estructura
para que el escrito que ustedes hagan cumpla con la estructura de ensayo. El ensayo, primero, puede abarcar cualquier tema. No hay un límite de extensión. Es mejor que ustedes la lleven como escrito y como practicada la escritura del texto. ¿Qué se verifica en la prueba? Que el ensayo corresponde específicamente a la estructura que debe tener ese texto que está dentro de la característica de texto narrativo. El ensayo se centra en un solo tema. Desarrolla la temática sin agotarla. Puede permitir la visión del autor, o sea que hay una respuesta a preguntas como ¿por qué y para qué? Mientras que el resto de las preguntas, que son el qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde, son como el eje central del desarrollo de la información, pero que no comprometen el pensamiento del escritor, mientras el por qué y el para qué sí. Se busca obviamente que en el ensayo haya amenidad en la exposición, que tenga una ortografía impecable y que, digamos, corresponda a una estructura. ¿Cuál es la estructura? El ensayo tiene que tener un título. Ese título hace referencia, digamos, a nivel de conclusión y que es como lo más fuerte porque uno normalmente lee un titular para atraer al lector, eso hace normalmente la noticia, pero en el caso del ensayo, el título tiene que tener relación específica con la idea focal, lo que a mí me llevó a escribir el ensayo. Entonces, tiene un titular, puede hacer uso de subtítulos o de intertítulos para separar partes. Entonces, aparte de tener el titular, tiene una introducción y en la introducción hay una propuesta de carácter temático. Es decir, voy a hablar, como ya lo llevo preparado, en especial debería ser un texto que tuviera que ver con las disciplinas a las que ustedes pertenecen. Entonces, hay una introducción, esa introducción responde a, digamos, a lo más importante que yo voy a encontrar en el cuerpo del texto. Luego sobreviene el cuerpo o el desarrollo y es dar respuesta específicamente al resto de preguntas. En la introducción, por lo general, los temas se focalizan sobre un qué o sobre un quién. Uno evidencia si es más importante el qué o el quién. En el caso de la noticia, para los que son de comunicación, ustedes saben que en el lead de la noticia, que es la fase introductoria del escrito, yo doy respuesta a qué, quién, cómo, cuándo y dónde de manera somera, y en el cuerpo de la información desarrollo los temas de forma más amplia. En el caso del ensayo, uno en la introducción plantea la temática más fuerte, lo que a mí me lleva a escribir ese ensayo. Entonces es como el tema central. Sería entonces esto que yo plantearía en la introducción. En el cuerpo o en el desarrollo planteo las ideas secundarias que son las que van a ampliar la información de lo primero que dije en la fase introductoria y no me repito en ideas. Tengo que tener en cuenta no repetir los temas para que el ensayo realmente tenga validez y tenga una estructura bonita. Y al final, una conclusión. Esa conclusión tiene relación específica con la introducción. ¿Qué pasos hay para escribir ese ensayo? Pues obviamente hay que seleccionar el tema, hay que buscar la información previamente porque nadie escribe de lo que no conoce. Entonces, por eso es que les digo que se preparen y que la prueba no los sorprenda escribiendo un ensayo. De aquí en adelante vayan revisando la temática del ensayo, vayan revisando sobre qué van a hablar y sobre todo lleven en la mente para que sea mucho más fácil y no gasten tiempo en la escritura del texto, lleven prácticamente cómo van a desarrollar ese tema. Y, una pregunta, esto del ensayo no es solo para nuestra área, comunicación, va a ser para todos. Sí, aparece, bueno. puede aparecer para todo el mundo, porque todo el mundo está en capacidad de escribir un texto y ese texto es el manejo de la figura del ensayo, que entre otras cosas es un texto narrativo. Eso va para cualquier disciplina. Todo el mundo debe estar en capacidad de escribir. Entonces, es una competencia que revisan. No sé si la modificaron para este año, porque ojalá supiera uno qué es lo que les van a preguntar para poderlos preparar con respecto a eso. En años anteriores nos han hecho escribir un ensayo y entonces eso puede tomar gran tiempo. Si yo ya lo tengo organizado desde antes, pues mucho más fácil
simplemente llegar allá a escribir lo que previamente ya había pensado. Entonces, dentro de la estructura de texto narrativo aparece el ensayo y por favor planifiquen cómo va a ser su ensayo. También hay textos de carácter expositivo. ¿Cuáles son los textos expositivos? Aquellos que la información se presenta en forma de concepto, es decir, tiene la idea de difundir conocimiento sobre un tema específico. Aquí, por ejemplo, el ensayo también forma parte del texto expositivo. ¿Por qué? Porque yo tengo exposición de motivos en todo el cuerpo o desarrollo del tema, ¿no? Entonces, hay definiciones, hay resúmenes, hay una cantidad de cosas. El primer ejercicio que hicimos tiene que ver con el resumen. Ahora se recoge. El texto expositivo tiene unas ideas marco, y dentro de las ideas marco son ideas que contextualizan y definen el tema, su propósito y todo lo necesario para que el lector pueda ubicar o captar la idea principal. Esa es la idea marco. Esa es la que iría, digamos, exponiéndose al inicio del texto expositivo. Hay una idea principal que es la que le da desarrollo a la gran cantidad de temáticas propuestas y hay otras ideas de apoyo que ayudan a reforzar el concepto, a dar ejemplos, a reiterar las posiciones y a hacer extensión o sustentación de la idea principal. Aquí tenemos un ejemplo. Ese ejemplo dice, el AINI era un sistema de trabajo de reciprocidad entre los miembros del AIYU, aplicado a trabajos agrícolas y a la construcción de casas. Consistía en la ayuda proporcionada por una familia hacia otra con la condición de que ésta correspondiera de igual forma cuando los benefactores la necesitaran. 2 puntos, abro comillas, hoy por ti, mañana por mí. Entonces, este sería un párrafo, entre otras cosas, envolvente, porque la idea central está al final. Igual hay unas ideas marco, hay una idea principal que se desarrolla en todo el párrafo y este corresponde a un texto expositivo. Dentro de los textos expositivos y narrativos juega un papel muy importante una serie de preguntas que nosotros en comunicación las hemos aprendido a partir de un teórico que se llama Harold Laswell, y Laswell tiene la teoría de las 5W. Esta teoría de las 5W dice que toda temática se responde con 5 preguntas. ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Ya les había dicho a ustedes que el ensayo, por ejemplo, en la introducción uno plantea una situación importante. Esa situación importante puede desencadenarla a partir del quién o del qué. ¿Quién es el que se convierte en eje central de la información o qué situación específicamente se convierte en eje central de la información, que es la que a mí me hace escribir el ensayo? Entonces, las otras preguntas como el cómo, el cuándo, el dónde, y en los casos de participar con una opinión por parte del autor, el por qué y el para qué, son preguntas que le dan desarrollo al tema. Por lo general, uno cuando quiere saber de algo, necesariamente hace, digamos, referencia. Ahí es que yo tenía el periódico por acá y ahora no sé qué se hizo. Ya, perdón un segundo. Hace referencia a la respuesta de esto. Entonces, por ejemplo, en primera página del día jueves, dice confianza de hogares en la economía en su nivel más elevado en 13 meses. Dice, este índice marcó 35% en julio, 6.1 puntos más que un año atrás. El pesimismo está por debajo del 20%. El titular es confianza de hogares en la economía en su nivel más elevado en 13 meses. El subtítulo, este índice marcó 35% en julio, 6.1 puntos más que un año atrás. El pesimismo está por debajo del 20%. Y viene el primer párrafo. Según el último pulso social del DANE correspondiente a julio, el indicador de confianza del consumidor ICC
aparece entre comillas, pero uno normalmente siempre dice la sigla, pero aclara que es la sigla porque todo el mundo no conoce de qué estoy hablando. Está en su punto más alto desde el mismo mes del año pasado, cuando el DANE empezó a calcularlo por la pandemia. De un nivel de 3.7 sobre 100 en junio, se pasó en 35 en julio, más de 7 puntos por encima de lo visto en mayo, cuando el paro y los bloqueos de vías llevaron el ICC a su peor registro en 13 meses. La reactivación del país se refleja en la caída del pesimismo, que se produjo casi a la mitad, mientras que en julio de 2020 el 32.8% de los encuestados creían que su situación económica sería peor en el próximo año. Entonces, aquí obviamente hay como un repunte a nivel de economía y hay como más confianza en la situación. Veamos a ver otra noticia que dice cero tolerancia con aquel extranjero que infrinja la ley colombiana. Ese es el titular. El subtítulo: el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, explicó el plan de choque para reducir el homicidio en el país. Ese delito aumentó este año en un 9% frente al 2020. Entonces dice el texto de la información: los homicidios en el país se han incrementado en un 9% al pasar de 8.085 muertes violentas en 2020 a 8.863 en 2021. Pero en contraposición, según cifras de la Policía Nacional, en el periodo entre el 1 de enero y el 19 de agosto, las lesiones personales se redujeron en un 17% al pasar de 77.890 casos el año pasado a 58.851 en este año. Frente al tema de los homicidios, el ministro de Defensa, Diego Molano, en entrevista con El Tiempo, se refirió a los compromisos adquiridos para trabajar de la mano con alcaldes y gobernadores para reducir a finales del año la cifra de muertes violentas. Dijo que el incremento de la violencia es una consecuencia de la pandemia y que es un hecho que se registra a nivel global. Aseguró que es importante judicializar a todos los extranjeros que delinquen en el país. Entonces, en este caso, si yo encuentro un titular y dice cero tolerancia con aquel extranjero que infrinja la ley colombiana, un subtítulo que dice el ministro de Defensa Diego Molano Aponte explicó el plan de choque para reducir el homicidio en el país, ese delito aumentó este año el 9% frente al 2020, encuentro que la teoría específica donde dice que el centro de la información recae sobre el qué o el quién, está totalmente claro. Entonces, primero, ¿qué? Cero tolerancia a los extranjeros que infrinjan leyes en Colombia. ¿Y quién? El ministro Diego Molano Aponte. Normalmente, el titular y el subtítulo hacen referencia a estos párrafos y más adelante se va a desarrollar la noticia. Dice conclusiones a nivel de subtítulo, conclusiones de la cumbre de mandatarios, ¿cuáles? ¿Cómo incidió el COVID en el comportamiento del crimen? ¿Cómo va a funcionar el plan para reducir el homicidio? ¿De cuántos policías estamos hablando? Y el tema de hechos delictivos y los ciudadanos venezolanos. Entonces ahí aparece todo el desarrollo de la temática. La temática no se va a repetir, sino se organiza por subtítulos, eso remitiéndonos, por ejemplo, al ensayo. En este caso sería una noticia, pues para los de comunicación que les interesa, pero a los otros sería, digamos, una redacción para un ensayo y tenemos una claridad en lo que es ese texto expositivo y narrativo, la teoría de Harold Laswell, e identificar, digamos, a nivel de coherencia, cómo se utilizan estas palabras. Normalmente todo lo que uno quiere saber está explicado sobre el qué, sobre el quién, sobre el cómo y sobre el cuándo. Uno siempre le dice a los amigos, oiga, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Pero quién fue que dijo eso? ¿Y eso cuándo va a ser? ¿Y cómo va a ser? Ahí siempre ustedes encontrarán la respuesta a todo. ¿Qué y quién? En el ejercicio central de titular, de inicio, de párrafo, de manera contundente, cómo, cuándo y dónde para el desarrollo de las ideas y cuando implica la opinión del autor y la opinión que podemos recoger sobre el tema de otras personas, entonces estamos respondiendo a preguntas como por qué y para qué y a veces con qué.
Esa es una anécdota que siempre cuento, que un estudiante me dijo, profe, ¿y cómo así que el Aswell no incluyó el con qué? Y tiene toda la razón. A veces los temas necesitan financiación y entonces uno necesita saber con qué se va a desarrollar la idea. ¿Entendido hasta ahí? ¿Tienen alguna inquietud, algo que quieran saber, algo que quieran aclarar? Del ensayo, pues puede sonar tonto, pero ¿ese día uno lleva ya el ensayo hecho o es solo practicar en casa y ya tener el ensayo en la cabeza para poder? Es la segunda opción. Bueno. Practica en casa y llévalo listo. ¿Por qué? Porque empezar a enfrentar la redacción de un texto lo puede coger a uno como, digamos, como en fuera de base, ¿sí? Y mientras uno piensa, mientras si la noticia tiene relación con mi disciplina, entonces sobre qué voy a escribir, y es mejor llevar como más o menos, primero, una referencia del acontecer nacional para que no los vayan a coger mal informados. Acostúmbrense todos los días a revisar, por ejemplo, noticias que vienen acá incluso al celular. Uno busca Google y en Google hay noticias y uno a nivel general se puede enterar del mundo, cuáles son los temas del mundo, cuáles son los temas de Colombia, qué es lo que está pasando. Eso por información general uno tendría que tenerlo presente. Y pues más o menos mecanizar, ya llevar medio preparado el ensayo, haberlo escrito en casa varias veces para corroborar que la estructura es la que corresponde. Ese es un buen ejercicio. Si no les hacen escribir el ensayo, pues mucho mejor. Pero si toca escribir el ensayo, para ustedes va a ser un punto ya a favor tener el ensayo previamente revisado. ¿Hay alguna otra pregunta en el auditorio? ¿Algo que quieran saber? Pues no es tan referente a esta clase ahorita, sino para la que sigue. ¿Tú tendrás el link o algo para no quedarse uno como lo que pasó ahorita? No, querido Julio, el No. link está en la plataforma. Te toca entrar a la plataforma. El link de su siguiente clase que les buenos aquí. días. Buenos días, Roosevelt, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Bien, por fortuna, sí, señor. Bueno, Bien. bueno, dos cosas. Uno, bueno, primero la segunda y luego la primera. La segunda, ¿de cuál clase, compañero? Lo que pasa es que Razonamiento Cuantitativo. cuantitativo, sí, Ya te señor. ya te envío el link de matrícula y el link de eso. Ah, no, Por acá gracias. por el chat Ah, bueno, de sí, Zoom. señor, gracias. Ahora la primera. Profe, lo que pasa es que una cosa es, por ejemplo, lo que estaba mostrando de Kafka o lo que se estaba hablando de la vorágine. Estamos hablando que son estilos literarios, y bueno, a lo que me refiero es un poco más estructurado a lo que leemos actualmente en una noticia del MSN, en una noticia de Google, en una noticia inclusive del mismo espectador. Son estilos totalmente distintos y creo que son un poco más digeribles para la actualidad, lo que vemos, y creo que esa escritura está dado para ello, para poderlo como asimilar. Y creo, desde mi punto de vista personal, que tenemos atrofiado bastante la lectura en nuestro cerebro, ¿no? Es mi punto de bastante. vista. Sí, tienes toda la razón. A ver, primero, la temática de esta prueba de lectura crítica nos va a llevar a establecer si el estudiante cuenta con una comprensión lectora. Y lo que se va a evaluar específicamente es si tiene la capacidad de interpretar, si, por ejemplo, el texto que le sugieren, que entre otras cosas hay de todo. Hay textos de la vida cotidiana, hay textos que provienen de la literatura, hay textos de carácter científico. Aquí realmente no importa el contenido del texto, lo que importa, lo que interesa es como la forma en que el estudiante pueda salir adelante, por lo menos entendiendo cómo es la prueba. Ahora, sí tenemos muy poco desarrollado el tema crítico desde la lectura en nuestra vida. ¿Por qué? Porque anulamos la posición de leer. Por eso decía yo que el colombiano está leyendo 1.3 libros al año y eso es muy poquito. O sea, uno de casualidad lee. Y de ese tiempo que le dedica a las redes sociales, por lo menos debería partirlo en la mitad y buscar un entretenimiento, pero buscar lectura, porque eso es lo que le da al profesional un nivel.
Fíjate que en una reunión, por ejemplo, de profesionales, mientras entra uno a algún tema, uno tiene que estar enterado de la vida nacional y uno tiene que tener distintos conceptos y saberse mover. Entonces ahí es muy importante asumir una posición crítica. A veces la gente sale simplemente a protestar en las protestas, que es un derecho que nosotros tenemos conferido por la Constitución, un derecho constitucional, a una huelga, pero sale uno sin argumentos a opinar y a protestar, y así es como estamos llegando a romper una ciudad sin ningún criterio. Es un gobierno acordando una cantidad de cosas con unos líderes que son de otra, pero que no entienden qué ha pasado y ni siquiera tenemos una posición crítica para nada. Entonces sí, Roosevelt, estoy de acuerdo contigo en la medida en que nos hace falta de todo. Y pues obviamente pues acá lo que yo intento hacer específicamente es que puedan encontrar seguramente la respuesta a preguntas que les van a formular y como la metodología de dónde llevarlo. Muy importante a nivel de conclusión que siempre se sugieran al contexto local. El contexto local no es otra cosa que el texto tiene que dar la respuesta. No se pongan a buscar entre otras cosas, sino lo que sugiera el texto, como estos ejercicios que hicimos al comienzo. Si necesitan, pues volver a ver la clase que está grabada desde las 9:14, pues muchísimo. Quiero darles una indicación. No sé si todavía hay estudiantes de Derecho por acá, pero tendrían de 11 a 1 de la tarde con la doctora Paola Calderón, gestión de conflicto. Esa información está sobre Saber Pro, Derecho, y ahí aparece el link de la clase. Para Contaduría, viene para Contaduría, Administración de Empresas, como lo decía querido Roosevelt, para Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Comunicación Social, Diseño Gráfico y Psicología, Razonamiento Cuantitativo con el profesor Oscar Arteaga. Entonces, me imagino que si ya compartieron aquí a nivel de chat, entonces vamos a encontrar la información. Muchas gracias, Roosevelt. El texto argumentativo, que es otro tipo de texto que nosotros nos vamos a encontrar, es el que busca expresar las opiniones y rebatirlas para persuadir o disuadir al lector. Y en él, digamos que predomina la función apelativa. Entonces, allí podemos encontrar algo como esto. Desafortunadamente creo que se nos fue el tiempo, pero aquí dice, las tiendas y criaderos se dedican a explotar a cientos de mascotas hembras, sobre todo perras, las cuales son preñadas constantemente y separadas rápidamente de sus cachorros. Viven solitarias, en diminutos y sucios espacios, hasta los criadores ya no las consideran, cuando no las consideran útiles, las abandonan en las calles. Cuando compras una mascota, apoyas a que este sucio negocio continúe. Los animales no son objeto que puede intercambiarse por dinero, sino seres sintientes y sufren igual que cualquiera de nosotros. Si deseas uno, acude a un albergue, adóptalo, la vida no tiene precio. Entonces, aquí en este texto nosotros nos damos cuenta que hay una exposición de motivos, pero adicionalmente una argumentación que nos lleva a pensar específicamente en, digamos, la forma en cómo está escrito. Siempre el texto argumentativo va a llevar una tesis o un postulado y nos va a sugerir una serie de elementos que son importantes para tomar, digamos, como conclusiones con respecto a esto. Bueno, y casi siendo entonces las 10:58 de la mañana, quiero agradecerles a ustedes que estuvieran en esta preparación. Espero que les vaya muy bien en su prueba Saber Pro y que la información que recibieron haya sido de utilidad. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran aclarar, algo que quieran decir? Por mi parte, no, profesora, agradecerle el tiempo y el espacio de hoy sábado. La verdad, muchas gracias a ustedes que están dedicando su tiempo a prepararnos, pues al menos a las personas que estamos tratando de querer hacer un mejor saber. Bueno, pues muy querido, muchas gracias. Y bueno, vamos a ver aquí en el chat para visualizarlo. Ya todos pudieron encontrar el link. El link de la siguiente clase aparece ahí. Es por Sí, la señora, carrera de apareció. Derecho y ahí ya lo tienen.
Sí, señor. WW1, Globo Virtual Universitaria de Colombia, el que dice ahí 1727 por derecho. Bueno, les agradezco mucho, que sean felices, que tengan un buen fin de semana, que tengan un buen resultado en su prueba Saber Pro. Un abrazo y en lo que les pueda ayudar, con muchísimo gusto. Muchas gracias, profesora. Un excelente día, feliz fin de semana. Excelente día, feliz fin de semana para ti y para todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias.